Buenas tardes, jóvenes. Buenos días. Primero debo explicarles que esto de aquí es un tutorial, no son clases, es un tutorial. Y estamos encargados los tres profesores de primer grado de secundaria del área de matemáticas. Me tocó hoy día hacerlo a mí y entonces espero que te sirva. No son clases, una vez más, es un tutorial. Te va a servir como una ayuda, como una guía, más que nada. Entonces primero vamos a recordar. Esto era lo que teníamos que hacer, mira. Elabora una encuesta y recopila datos sobre la discriminación en tu entorno. Esto de aquí ya lo debías haber hecho la semana pasada. ¿Ya? ¿Te acuerdas que te dejaron una tarea de hacer para 30 personas? Aquí está. Encuesta a 30 personas. Luego de eso de encuestarlos, organicen los datos que recopilaste en tablas de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Vamos a hacer hoy día algunas tablitas de frecuencia, porque eso sí habían preguntado bastante y vamos a hacerlo. Pero lo que hoy día toca es esto. Representa la información mediante gráficos estadísticos. Y de eso también habían bastantes preguntas. Ahora, ¿qué es un gráfico estadístico? Hay varios tipos. No voy a ponerte a explicar todo eso porque no es clase, es un tutorial. Lo voy a hacer en forma práctica aquí directamente. Voy a hacer un gráfico de barras y un gráfico circular. ¿Hay más gráficos? Sí. Pero ¿para qué tanta información suficiente con estos dos por ahora? Ahora, la número 4, luego de hacer eso, me dice interpreta la información mediante medidas de tendencia central y establece conclusiones. Eso lo vamos a hacer con calma, despacito, nada más. Y para hacer esto, te habían propuesto que tú hagas una encuesta, ¿verdad? Encuesta a 30 personas. Este es un modelo de la encuesta que te habían dado. Algunos lo han hecho así. Esto lo he sacado de algunos que han enviado sus evidencias con este tipo de forma. ¿Está bien? Si tú lo has hecho de otra forma, no hay problema. Lo adecuas nada más. ¿Está bien? Esto es una forma. Por ejemplo, era sobre la discriminación. ¿Has sido discriminado? Y la primera pregunta dice sí o no. Y en base a esta pregunta yo voy a hacer una tabla y un gráfico. Solamente para esta pregunta, no para las demás. Como son 5 preguntas, para esta pregunta, la número 2, también voy a hacer una tabla y si alcanza el espacio voy a hacer un gráfico. Para la 3 igual, para la 4 igual y para la 5. ¿Verdad? Esto ya no lo voy a hacer, porque eso es un tutorial nada más para que tengas un ejemplo de cómo podrías hacer las cosas. Entonces, vamos a la primera pregunta. Te pregunta así, ¿has sido discriminado? Y te pregunta sí o no. Como eran 30 personas, yo voy a imaginar, yo no lo he hecho. Yo supongo que tú sí lo has hecho, ¿no? De repente te salieron que en sí tienes, por ejemplo, 10 personas, en no 20, o de repente fueron 15 y 15, no sé, porque la suma debe ser ¿cuánto? 30 personas, ¿correcto? Ahora, con atención ya. Yo voy a poner aquí, en este cuadro, ya voy a hacer, se supone que tú has hecho esto, ya tienes los datos, ya tienes cuántos son en sí y cuántos son en no, y vas a llenar esta tablita. Yo la voy a llenar, ¿ya? Con atención. Aquí va la respuesta sí y la respuesta no. A esto se le llama variable. Hay varios tipos de variables. Hay discretas y continuas. Discretas son las que son bueno, como tendría que explicarte todo, pero bueno, básicamente las variables son, en sus formas generales son dos, cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son continuas y discretas, pero en este caso, solamente para que sepas, esta variable se llama cualitativa, sí o no. ¿Está bien o no? Nada más. Una cosa más, aquí te habla de medida de tendencia central. Las cualitativas solamente poseen una medida de tendencia central, solo una. Después te voy a explicar por qué. En cambio, las cuantitativas sí poseen media, mediana y moda. Ya, después te voy a explicar eso. Entonces, imagínate, por ejemplo, que en tu conteo te han respondido del total de 30 personas. Aquí voy a poner que tú has encuestado a 30 personas, 30. ¿Sabes qué es una FI? A esto se le llama frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia? Como su nombre lo dice, es la frecuencia, el número de veces que me contestaron que sí.
¿Cuántas veces me contestaron que sí? Bueno, tú vas a contar, tú ves tu encuesta y en una encuesta salió uno, luego otro y así, ¿no? Completaste 5, luego completaste, imagínate 5 más. Aquí los que fueron no discriminados fueron, vamos a completar, ¿no? Como aquí hay 10, aquí deben ser 20. Pero estoy poniendo cualquier número al azar, tú sí tienes tus datos exactos. Entonces tú puedes, en tu encuesta 1 salió 1, en la cuenta 2, 2 y así. Sumas esto y al contar esto tienes 10 personas que te dijeron que sí fueron discriminadas. Y de repente, para que sean 30, la suma jamás debe fallar. Esto es lo que te contestaron no, deberían ser 20 personas. No te olvides, en el total, este de aquí es un dato especial, se llama el número de datos N vale 30, porque son 30 personas encuestadas, es la muestra que tú tienes. De ellas, 10 te dijeron que sí fueron discriminadas y 20 que no. A eso se llama la frecuencia absoluta, absoluta porque es un número. Él también es frecuencia, pero se le llama frecuencia relativa, HI, frecuencia relativa. ¿Por qué es relativa? Porque va a estar como un número decimal. ¿A qué es igual la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta entre el número. No estoy utilizando. Aquí lo voy a poner ya, ahora sí, el HI es el FI entre el número de datos. Por si acaso. La frecuencia relativa es la absoluta entre el número de datos. Entonces, ¿cómo sería la primera? Sería 10 entre 30. ¿Y cuánto es eso? Ya tú sabes que eso es 0,3. ¿Verdad? ¿Cómo sería la segunda frecuencia? 20 entre 30. ¿Y cuánto es eso? 0,6. Eso es elemental. ¿Ya? La suma de ellos, a ver, 10 entre 30, 0,3 y 20 entre 30, a ver, 20 entre 30, eso debe ser 6 sería 0,69 y 0,10 entre 3, 0,33 periódicos. 0,3 periódicos, vamos a poner esto. Sería 0,3333 y sería 0,6663. Ya está. Luego, el que viene aquí es el porcentaje. A este número 0,3 yo lo voy a multiplicar por 100. No te olvides, aquí lo voy a poner por 100. Entonces yo tengo así, 0,33333, multiplícalo por 100. ¿Cuánto sería? Sería, este 0 corre 2 veces, ¿verdad? Eso te he enseñado ya en aritmética, 33,333. Que al redondearlo me va a salir 33%. Y de aquí va a ser así, 0,6666, que multiplicarlo por 100 va a salir como 66,6, que sería más o menos 67%. Y ya está. Si tú sumas los dos, debe darte siempre 100. 3 más 7, 10, llevo 1, 1, 100. 30 es el 100%, 20 significa 67% y 10 significa 33%. Ya está. Hasta aquí tenemos eso. Ya completé la tablita, mira. Con unos números que yo he tomado arbitrarios que son el 10 y el 20. Tú aquí vas a poner los números que a ti te han salido. Y obviamente te van a salir números distintos. ¿Ya? Ahora, ya tengo la tabla, ya hice la primera parte. Representa la información mediante gráficos. Ya está la tablita. Y de la tablita voy a elaborar dos gráficos. El gráfico de barras y el gráfico circular. ¿Cómo lo pongo yo esto aquí? Bueno, voy a poner simplemente dos cosas. Mi variable, las variables y alguno de ellos. Normalmente se pone la frecuencia absoluta. Entonces voy a poner yo dos. Variable en un lado, variable. En el eje de las X voy a poner la variable y en el eje Y voy a poner el F. La frecuencia. ¿Está bien? Listo, ya está. Ahora, ¿cuántas variables tengo? Dos, ¿sí o no? Hay que ponerle eso. Hay una variable que sí y hay una variable que es no.
¿Y de dónde a dónde varían? Bueno, varían hasta 30, te voy a poner así. 10, 20, 30. ¿Está bien? Ahora, ¿cuántas personas me respondieron que sí? 10. Entonces, en el número 10, yo voy a poner que estas me respondieron que sí. Observa. Ya está. ¿Cuántas personas me respondieron que sí? 10 personas. ¿Cuántas personas me respondieron que no? 20. Entonces, donde está el número 20, prolongas y hasta ahí debe llegar la barra. La barra no debe pasarse de ahí. Y ya está. Estas son las personas que respondieron que no. ¿Cuántas son las que no han sido discriminadas? 20. Las que han sido discriminadas, 10. Y esta cosita es tu gráfico de barras. Nada más. Mira, que siempre vas a poner a dos cosas, la variable y la frecuencia, nada más. ¿Está bien? Listo. Este gráfico normalmente te sirve para hacerlo con la variable y la parte porcentual. Y así lo vamos a hacer. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cómo lo parto? Por ejemplo, imagínate que aquí hubiese salido 50 y 50. Bueno, lo parto por la mitad. 50 por aquí, 50. Pero yo cómo sé cuánto es 33 y cuánto es 67. Hay un método, una formulita. La formulita me dice, la voy a poner aquí. Aquí la formulita para hallar el ángulo. Lo voy a poner así abreviado, para hallar este ángulo. Lo voy a hallar con una relación, que es el FI, no es el H, porque esto es porcentual, acuérdate que es el H. El HI multiplicado por el ángulo total de esta circunferencia. ¿Cuánto mide esta circunferencia en ángulo? En geometría te han enseñado que eso es 360. Ya está, joven. Con eso es suficiente y necesario, no te olvides. Forma práctica para hallar el ángulo que tú quieres. 360 por el H. Entonces, ¿el H cuánto vale? 10 entre 30. Voy a hallarlo aquí ya. Para mi primer H1 sería 10 entre 30 por 360. Ya está. Dos ceritos se cancelan. Oh, se más. Y tengo 36 por 10. 360 entre 3, 12. Por 10, 120. Entonces el primer angulito, ¿cuánto me sale? 120 grados. Para hallar mi H2 voy a hacer lo mismo. Voy a decir 20 entre 30. Por el ángulo que es 360 siempre. Este 360 siempre va. Un cerito que me sale 12 por 2, 24. O sea, 240 grados. Y mira, la suma de 240 y 120, ¿cuánto debe ser? 360 grados. Entonces, date cuenta que este ángulo, 240, es el doble de 120. Eso es lo que voy a hacer. Voy a poner un ángulo que sea el doble del otro. O sea, voy a dividir este circulito en cuántas partes iguales en 3. Más o menos ahí. Ya está. 3 partes iguales. ¿Por qué? Porque esto de aquí es 120. Esto de aquí es 120 más 120, ¿cuánto sería? 240 grados. 120 grados. Este angulito es 120 grados. Y este angulito de aquí, 240 grados. Y ya está, ya terminé mi gráfico. ¿Ya? Y ahí voy a asignarle colores. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy a decir que este 120, ¿cuánto es realmente? 120, ¿cuánto es? El angulito 120 es el H1, y el H1 es el sí, y el sí es 33%. Esto de aquí es el 33% de todos los datos, y lo de aquí sería el 67%. Ya está. Con eso hemos terminado. No te olvides, se colorean de formas diferentes, así como yo he coloreado aquí. Para diferenciarlos voy a poner otro color, ¿no?
voy a ponerle así, de color rojito, y al no de color azul. Aquí voy a ponerle así, igual de color rojito. Y al no de color azul. Y ya está. Ustedes lo pintan bonito. Ya está. Este es el gráfico porcentual o circular y este es el gráfico de barras. Y ya está. Ahora, no te pide solamente eso. Representa. Bueno, yo lo representé. Ya está. En la parte 4 me dice, interpreta la información. Yo al ver esto, puedo decir que los que sí han sido discriminados son un 33% del total. Ya estoy interpretando. Los que no han sido discriminados son 67% del total. Estoy interpretando. ¿Qué más puedo interpretar? Que ellos son el doble de ellos. ¿Está bien? Los de aquí, los que no han sido discriminados son el doble. Yo puedo decir eso. O también puedo decir que ellos son la mitad. Los que sí han sido discriminados son la mitad de ellos. ¿Ven? Y puedo interpretar más cosas, pero bueno, hasta ahí hay que dejarlo para que esto no sea muy largo. Me toca la pregunta número 2. En la pregunta número 2. En la pregunta 2, aquí está. ¿Cuál fue el motivo? La pregunta 2, ¿qué analiza? El motivo, no te olvides que poner eso. Entonces mi variable cualitativa es el motivo. ¿Y cuántos motivos hay? Bueno, aquí hay rasgos faciales, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia. Ya. Entonces, esto es solamente para los que sí o para los que no. Solamente para los que sí, ¿verdad? Porque los que no han sido discriminados, pues no pueden llenar esto, no deben llenar esto. En cambio, los que sí han sido discriminados, sí, ¿no? Sí, yo fui discriminado por un rasgo facial. De repente no sé, tenía algún defecto por ahí, algún defecto físico. O discapacidad, ¿no? Hay personas un poquito que tienen culpa de que burlan a las personas discapacitadas. Eso es una forma de discriminación. O color de piel. Pasa un moreno por ahí y le dicen un montón de bromas, ¿no? Esto sucede en los países de Europa, por ejemplo. Discriminan a las personas de piel negra. Lugar de procedencia, por ejemplo, yo soy de Lima, pero de repente hay alguien que viene de, no sé, de un lugar que es de la sierra, y le dice serrano. Eso es una forma de discriminación también. O de repente viene de la selva, ¿no? Y le dice, no sé, una cosa de discriminación. O otro caso, de repente soy discriminado por otro, y le marca esto. Y pone aquí su motivo, ¿no? De repente somos discriminado por otro, ¿no? Tengo estas 5 variables. ¿Por qué se llaman variables? Porque pueden ser 1, 2, 3, 4, yo no sé cuánto. Tengo que contar todavía, mira, yo tengo que contar cuántos son. Aquí siempre va el conteo, no te olvides. Tengo que contar cuántos son, por eso varían, por eso se llama variable. Aquí va siempre el F, aquí va siempre el H y aquí va siempre el porcentual. Esos son los 3 más importantes, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son las variables acá? 1. Rasgo facial. Voy a poner variable rasgo facial. La segunda variable, discapacidad. Tercera variable, color de piel. Cuarta variable, lugar de procedencia. Quinta variable, otro motivo. Ya está. Y ahí yo voy a contar. Entonces, como yo no sé cuántos, pero el total, ¿cuánto va a ser? El total. Los que han sido discriminados. Observa el cuadrito. ¿Cuántos han sido discriminados? ¿Quiénes han sido discriminados con sí? ¿Cuántos? 10. Mira, mi total debe ser ¿cuánto? 10. Aquí mi N para este 4 va a ser 10. Ya no van a ser 30. Porque de los 30 solamente 10 fueron discriminados y 20 no. Y de esos 10, algunos son rasgo facial, discapacidad, color, lugar y otros. ¿Está bien? Ya está. Vamos a poner cualquier ejemplito. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner que aquí fueron, por ejemplo, imaginémonos que han sido 4. Cuento ahí, ya pongo 4. Imaginemos que aquí hay 1, que aquí fueron 2, que aquí otra vez fue 1, que aquí otra vez fueron 2. Si yo sumo todo, debe darme 10. 4, 5, 7, 8, 3. Ya está. ¿Cómo yo la eché? 4 entre 10, profe, ya me enseñó, ya 4 entre 10. ¿Cuánto es eso? Eso sí es exacto, 0,4, ¿verdad?
1 entre 10. Ya de frente lo voy a poner, ¿ya? 0,1. ¿Sí? 2 entre 10, 0,2. 1 entre 10, 0,1. 2 entre 10, 0,2. Si yo sumo 0, 4, 4, 5, 6, 8, 10, pongo 0 y llevo 1, me sale 1,0. La suma de los H siempre debe darte 1. Y la suma de los F te da el N. Siempre, siempre, siempre va a pasar eso. La suma de los porcentuales que me va a dar, y lo que puse, 100%, siempre. Bueno, 0,4 por 100 va a ser 40. ¿40 qué? 0,1 por 100, 10%. 0,2 por 100, 20%. Multiplico por 100, 0,1, 10%. Una forma práctica es que le pongas 2. Como criminal le pongo 0. Y ya está, mira. El 0,33, mire, lo voy a poner así. 0,66 así. ¿Y qué voy a hacer? Redondear. 0,33. Estos dos están aquí. Estos dos los redondeo al 100. Estos dos aquí también. Estas dos cifras 40 están aquí. 10, 20, 10. Y aquí también sería 20%. 40, 50, 70, 80 más 20, 100%. Y joven, ya tienes el cuadro, mira, no es nada del otro mundo, no es nada difícil. Cuando son variables cualitativas es sencillo, no hay que calcular muchas cosas. Cuando son cuantitativas sí hay que hacer varios procesos. Pero en este caso no. Bueno, ya tengo esto. Ahora tendría que hacer el gráfico, que no va a alcanzar acá. Entonces voy a borrar esa partecita de ahí. Y solamente vamos a hacer esto, ¿ya? A ver, solamente esta parte de aquí. Estamos en la parte 3 y 4, no te olvides de lo que teníamos que hacer en todo este proceso. Todo esto que estoy hablando aquí ya está como clase en los materiales que te han enviado. ¿Qué estoy haciendo yo? Simplemente lo estoy haciendo un video de lo mismo que ya te han enseñado. ¿Ya? A ver, ¿cómo harías un gráfico de barras? Ah, tú eres inteligente. Acuérdate. ¿Qué va en el gráfico de barras? Dos cosas. La variable y el allá. Haz eso. Variable por aquí. Y F por acá. Ya está. Este es el eje X de la variable. Este es el eje Y de los F's. No se olvides. Y yo veo que los F's van desde 1 hasta el 4. Bueno, solamente voy a poner esto. 1, 2, espacios iguales, no se olvides. 3, 4, 5. Y las variables son rasgo, discapacidad, hay que poner eso. Rasgo, discapacidad, color, lugar y otros. Listo. Y ahora yo voy a poner barritas en el número que le corresponde. Nada más. Nada más. A ver, rasgo, ¿cuántos son? 4. Entonces busco el número 4. Ahí está el 4. Mira. Y hago una paralela y le pongo a rasgos. Rasgos o eres 4. Ya está. Discapacidad. Discapacidad que número es 1. Entonces busco el número 1 y ahí está discapacidad. Paralela, esto va a discapacidad. Ahí. Ya está discapacidad. Color de piel. Color de piel. A ver. Color de piel son 2. Busco el número 2. Hago una paralela con el eje X. Y ahí le pongo. Mis jóvenes, esto ya no es muy complicado. Lugar. Lugar sería 1. En el número 1 hago una paralela al eje X. Y hasta ahí nomás va a llegar la barrita del lugar. Y otros, por otros motivos, son 2. Y le voy a poner aquí 2 también. 2. Y ya está. Joder, mira, date cuenta de que esto no es nada complicado. Es elemental. Es simple, no es nada difícil. ¿Ya?
Lo usual y lo común para interpretar esos datos es que yo le ponga aquí su variable. Razonamiento por rasgos faciales son 4, por discapacidad es 1, por color de piel es 2, por lugar de procedencia 1, por otros motivos es 2. Y este es el gráfico de la pregunta número 2, motivo. Si le pongo un título a este gráfico, tendría que poner motivo de discriminación, ya lo completas. Y podría interpretar de muchas maneras. Si le pongo como porcentaje, ¿cómo sería? 2 es la mitad de 4, 1 es la mitad de... Si yo le pongo, vamos a hacer, ¿no? ¿Qué les parece si lo hacemos? Vamos a hacerlo en porcentaje, o sea, vamos a hacer un gráfico circular que me ayude en los porcentajes. Eso vamos a hacer eso. A ver. Vamos a hacer ahora un gráfico de barras de aquello. Ya está. Un gráfico de barras. ¿Te acuerdas cómo se hacía el ángulo? Porque esto yo tengo que ver el ángulo. Aquí con un transportador tú me dices este ángulo es 120 y el otro va a ser 240 con transportador. ¿Te acuerdas cómo era? Ah, ya, porque ya me enseñaste. Tú me enseñaste que era el H por 360, nada más. El H por 360, o sea, 410 allá. Para mi primero tengo esto. Para el F1, el H1 sería así. Para el ángulo 1 sería 410 por 360. ¿Cuánto es eso? 36 por 4. ¿Cuánto sería eso? No sé. 6 por 4, 24, llevo 2. 6 por 4, 2 y 2, 14. 6 por 4, 24, llevo 2. 144. Y este, ángulo 2. Para discapacidad. Sería 1 entre 10. 1 entre 10 por 360. Se fue 0 y me sale 36 gramos. Para el ángulo 3, me toca 2 entre 10 por 360 y ahí sale, ¿verdad? Se fue 2 por 36, 72 grados. Y mira, el lugar es 1, que ya sé que vale 36. El otro también vale 2, que es igual a él, que vale 72. Y ya tengo todos los grados. Entonces, con un transportador tú te vas a ayudar, ¿no? Y tú dices así. Ahí el transportador, lo pones ahí el transportador, tú sabes que debe partir del 0 y del punto medio y mides 36 grados. Bueno, lo vendes por aquí. 30 por acá, 36 más o menos. Yo lo estoy haciendo rápido, por eso estoy haciendo así. Por aquí más o menos 36 grados. ¿Qué más me toca? 72. 72 grados. El doble de 36. ¿No? Más o menos por acá. Sí, más o menos por aquí. Esto aquí va a ser 72 grados. Luego tenemos que tener el de 144, que es el doble de 72. Bueno, aquí vamos a ponerlo así. Vamos a aprovechar una propiedad de la geometría que me dice que los ángulos opuestos por un vértice son iguales o de igual magnitud. Si él es 36, el de aquí también es 36. Ya tengo 2 36 porque hay 2 con 1. 72 también tiene que ser 2. Ya. Uy, me conviene ponerlo ahí. Me conviene ponerlo acá. Y el de 144 le pondría aquí abajo. Aquí vale 72 también. Y el otro angulito de 144 estaría aquí. 72, 72, 33, 33 y 144. Y con eso voy terminado. Pero tengo que poner ese porcentaje. El de aquí, ¿qué es? Es rasgo facial, ¿no? Rasgo facial es 4, el de aquí. El de aquí es rasgo. Que representa el 40%. Aquí dice rasgo 40%. Discapacidad 10%. Aquí sería discapacidad, que es cuánto? 10%.
¿Qué más me falta? 72, esto es el doble de 36, sería color de piel 20%. El color de piel 20%. El de aquí es igualito, pero ya no es color de piel, es otros, que también son 20%. Y aquí me falta solamente uno, que es lugar. Lugar que es 10%. Y ya también. Aquí le puedes poner una leyenda, ¿no? Le pones otros 20 y todo eso. Que ya eso poco a poco vamos a ir aprendiendo. Poquito a poquito, con calma, no hay que desesperarse, no te olvides que esto es educación básica, regular, no es estadística propiamente dicha. Y estamos respetando todo lo que se puede, pero vamos a hacer las cosas prácticas aquí, ¿ya? De esto también se puede hacer. Haces un cuadrito igualito, mira, aquí le pones escuela, espacio, lugar, medio, cuentas cuántos te han salido de esos y haces lo mismo que yo he hecho. Haces lo mismo y ya está. ¿Está bien? En cuanto a las medidas de tendencia central son 3, lo voy a poner aquí. Las medidas de tendencia central son 3. Media o promedio. Se simboliza así. X con una línea encima. Luego está la mediana. Esto cuando son datos cuantitativos, ¿ya? La mediana se simboliza con un MG. Y luego está la moda. La moda se simboliza con MO. Estos de aquí, los que son cualitativos, tienen moda. Y la moda es simple, es el dato que más se repite. Vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, ¿cuál sería la moda aquí? La moda es no. ¿Por qué? Porque no es el 20, es mucho mayor que 10. ¿Quién es la moda aquí? Pues déjame ver. La moda en este caso es no. La variable no es moda. ¿Quién sería la moda aquí? Aquí en este cuadrito. El que más se repite. 2, 1, 2, 1 o 4. 4. ¿Y quién es 4? Raza. La moda es raza. ¿Te has contado? Ellos sí tienen moda. En cambio, para la media, que es un promedio, y para la mediana, que es el dato central de todos los datos, ya vamos a hacerlo cuando haya un ejemplo que sea cuantitativo, discreto o continuo. Por ahora te ayudo hasta ahí, pero date cuenta que quedan varias palabras, varias incógnitas, varias cosas que te puedes sacar de aquí. Mira, por ejemplo, esto. Imagínate que esto es de otra forma. ¿Será la única manera esta formulita de calcular el ángulo? Pues no, hay más. ¿Será la única manera, por ejemplo, de calcular estos grados con esa fórmula? ¿Será la única forma de hacer el gráfico de barras de esto? Yo puedo unir los puntos medios, sí. Mira, con una línea puedo unir los puntos medios y formo otra gráfica. Se le llama polígono de frecuencias. Hay varias cosas más, pero ya tienes una base para que tú sigas investigando algo. Por ahora hasta ahí, espero que te sirva. Gracias.